Muy buenas noches. ¿Son estos buenos tiempos para vivir en el campo y del campo? Se lo voy a preguntar hoy a quien acaba de ser reelegido presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra. Ricardo, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena y mucho ánimo. Muchas gracias. Bienvenido a Rioja 13. Porque en la ciudad se vive regular y algunos muy mal. ¿En el campo? Bueno, yo creo que el campo es un reflejo importante de la ciudad, pero sí es verdad que he dicho muchas veces que el camino del campo a la ciudad se recorre con cierta facilidad y de la ciudad al campo es más difícil, porque las comodidades y muchas cosas que hay en la ciudad no son fáciles de encontrar en el campo. Ahí, como presidente de Asaja desde el año 90 y tantos, Ricardo. Finales del 92, creo recordar. 92. Hay una preocupación en este momento encima de la mesa, el envejecimiento de los hombres y las mujeres que viven en el campo, que se dedican a la agricultura. ¿No es atractivo el campo para los jóvenes? Bueno, el reflejo de las crisis, de las muchas crisis que hemos vivido, es que hoy, en el día de hoy, la estadística dice que menos del 5% de los agricultores activos tienen menos de 35 años y más de la mitad están pasando de los 65, lo cual evidentemente es un reflejo de que no está resultando un sector atractivo para la población, igual que la segunda estadística alarmante es la desaparición muy importante de número de explotaciones agrícolas en Andalucía. En el último censo, que creo que terminó en el 2009, hay como un 20% menos de explotaciones, lo cual es un número realmente preocupante, sí. Claro, el 5%, solo el 5% de los agricultores tienen menos de 35 años. Si la cosa sigue así, ¿corremos el riesgo de que un día el campo se quede solo? Corremos el riesgo de desprofesionalizar el sistema, porque claro, tampoco se inventa una profesión de esta de un día para otro. Y como además el número de personas muy mayores o mayores de 65 años es casi la mitad, corremos el riesgo de que en 10 años ese 50% sea en edad de jubilación, pasada edad de jubilación, sea el 75%, y corremos un riesgo serio de desprofesionalizar el sistema y evidentemente sí, de alguna manera de abandonar el sistema. Hay otro asunto que preocupa mucho a Ricardo Serra, entiendo que es un asunto serio, los robos. ¿Qué está pasando? De un tiempo a esta parte, quienes viven en el campo, del campo, como decíamos al principio, están sufriendo una auténtica oleada de robos. Claro, yo creo que también es un poco el reflejo de la situación de crisis que vivimos, ¿no? Y hoy día se roba en el campo todo. Siempre ha habido una cierta, digamos, histórico de que roban pues algo de cosechas, aceitunas, naranjas, todo esto, ¿no? Hoy los enseres, ¿no? Sobre todo, además de por supuesto, las cosechas, ¿no? Y hoy cosas que habitualmente tienen que estar en el campo, sistemas de riego, tuberías, cableado de las instalaciones eléctricas, todo eso que además no puede montarse y desmontarse todos los días, ¿no? Eso está sufriendo una devastación importante, porque además el problema que hay ahí es que lo robado a lo mejor vale muy poco, el daño que se hace es enorme. Te roban el cableado de un transformador, que eso puede valer en la chatarrería, que ese es un tema del que podríamos hablar, que quién compra esas cosas, ¿no? Puede valer pues muy poco dinero, 150 euros, por ejemplo. El daño que se le hace al agricultor es de 8.000 y pico de euros, remontar el sistema. Y eso está siendo un problema extraordinariamente importante al que nosotros hemos tenido muchas reuniones y demandamos que se busque algún tipo de solución. ¿Y no se está haciendo nada? Se pueden hacer muchas cosas, pero no tiene como todo una solución fácil. Nosotros hemos pedido una batería de soluciones, una de ellas es el cambio de la legislación. Cuando la cosa no llega a delito y es falta, por debajo de una cantidad determinada, se puede hacer la misma faena 20 veces seguida, que como no es delito, es solamente una falta, pues se entra por una puerta y se sale por la otra, como se dice en el argot popular, ¿no? Una de las cosas que hace falta cambiar es que la reincidencia sea acumulativa. O sea, cuando un señor roba 3 veces 200 euros, está robando 600, no está robando 200 euros cada vez, ¿no? En fin, todo un paquete de medidas, y luego hace falta es muy importante el control sobre los puntos de receptación. Es decir, se roban las cosas porque alguien las compra. El campo es muy grande, no puede vigilarse,
pero sí puede vigilarse quién compra. Y puede, a lo mejor hay que cambiar alguna legislación para que esa vigilancia tenga que ser más estricta y por supuesto, importantísimo la colaboración de todos, o sea, de la Guardia Civil, de la Policía Municipal, incluso de los guardas forestales que andan por el campo, no tienen que actuar como agentes de la autoridad, pero sí informar de lo que está pasando, que muchas veces la colaboración entre todos es imprescindible para una solución a este tema, ¿no? Seguro. Lo cierto, Ricardo, es que todo afecta al campo. El tiempo, por ejemplo. Si no llueve, porque no llueve y aparece la sequía. Sí, pero llueve. si llueve mucho, es peor. Bueno, pero el tiempo es algo que nosotros ya hemos aprendido a sobrellevar, por decirlo de alguna manera, ya es un factor de nuestra producción, es decir, ya sabemos que hay momentos que llueve mucho, años que llueve poco, es una parte del riesgo del negocio. El problema es que ahora aparecen otros riesgos, otros que son un poco a añadir a los problemas que hay, porque si no llueve, todos sabemos, el campo es así, ¿no? Como el frío, la helada, todas estas cosas afectan, pero de alguna manera es algo con lo que hemos aprendido a manejar, ¿no? Imprevisible, forma parte del negocio, como en cualquier otra rama de la actividad humana. El problema es que a eso se añade, pues esto, ¿no? Pues el tema de los robos, que es un tema, y el eterno problema que nunca me cansaré de hablar del tema de los precios, que Bueno, es uno de los grandes eso a mí problemas. me parece, Ricardo Serra, una verdadera injusticia. Y además que cuesta trabajo entender. ¿Cómo es posible que yo vaya a un supermercado y pague por un kilo de naranjas 1 euro, por ejemplo, por redondear, y resulta que de ese euro que yo pago al agricultor, por ese mismo kilo de naranjas le llegan 8 o 9 céntimos? Eso es tremendo. Incluso menos. Incluso menos. Incluso menos. Este es el gran problema que tiene hoy día el sector agrario y probablemente el que deberíamos de abordar y el que, es decir, que, bueno, el Ministerio de Agricultura el viernes pasado, creo, presentó el proyecto de ley del equilibrio de la cadena alimentaria, Sí. que de alguna manera intenta trabajar sobre ese tema, bienvenido sea, no es fácil, ni tampoco es una solución que se encuentra fácilmente, pero es indiscutible que si los agricultores no recibimos un precio razonable por los productos que hacemos, no podremos seguir dando esa calidad, y eso será malo para todos. Y también es algo que resulta preocupante que se esté pagando hoy pues, del orden de 9 céntimos de euro, 15 de las antiguas pesetas, ¿no?, por un kilo de naranja para el agricultor, y eso no está nunca menos de 80 céntimos en el lineal, muchas veces con el epígrafe que resulta llamativo, ¿no?, de directo campo, es decir, que tal cual se ha recogido, se ha puesto en el lineal con el coste de la recolección y transporte añadido. El lineal es el supermercado. El lineal es donde cualquiera, empezando por nosotros mismos, vamos a comprar. Bien. Entonces, claro, decir, bueno, pues ¿cómo puede ser? Yo creo que al final tenemos que comprender que todos somos perdedores, ¿no? Por supuesto también los agricultores, especialmente, ¿no? Pero también el consumidor, porque si el que produce no encuentra beneficio en su trabajo, evidentemente perderemos calidad, perderemos, bueno, las garantías son de obligado cumplimiento, las garantías laborales, sociales, medioambientales y todo lo demás, pero deterioraremos el sistema, y quizás sea un poco la razón por la cual, en lo que iniciamos al principio de nuestra conversación, ¿por qué hay menos gente que se dedique a esto? Pues porque muchas veces los agricultores, los hijos de los agricultores no ven futuro en lo que hacen sus padres y deciden acudir a otros sectores que tengan una mejor expectativa, con independencia de que ahora todo está mucho más complicado y todo lo demás, pero como línea general de los últimos años, ¿no? ¿Y a qué cantidad sería la justa para garantizar la producción y la continuidad de las gentes del campo? Hablo de ese kilo de naranjas, Ricardo. Pues depende de las variedades y no tiene una respuesta fácil, pero digamos que si cuesta producir un kilo de naranjas, vamos a decir 15 céntimos, para una variedad normal como la navelina, ¿no? Otras cosas son más caras, esto como todo, ¿no? Hay, en la Vega del Guadalquivir, por ejemplo, pues si al agricultor le cuesta producir 15 céntimos, pues con que el agricultor pues gane 5 céntimos más, o sea, 20 céntimos, 32 de las antiguas pesetas, por decir un número, hablando de la variedad navelina, que es un poco la base del sistema, pues con esas 32 pesetas el agricultor puede producir calidad, puede dar calidad, puede, digamos,
una cosa muy importante que a veces se olvida, puede dar trabajo Claro. y estructurar todo un sistema, digamos, rural de mantenimiento de la economía, que es lo que hace que un poco mueva todo, ¿no? Hablamos de naranja, podemos hablar también de patatas, o hablamos de olivar, que es un cultivo importantísimo, o de cualquiera. Si el agricultor tiene dinero para dar esa calidad, además genera actividad económica que da estructura a los pueblos y que hace que, como decimos nosotros, que funcione incluso el taller, ¿no? El taller de arreglar el tractor también forma parte del sistema y eso hace que el entramado social y económico se mantenga. Si no lo hacemos, la gente emigra y se despueblan los pueblos, que es lo que está pasando en muchas zonas de Castilla, ¿no? Pues sé que has enviado una carta al consejero de Agricultura de la Junta, el señor Planas, para que se interese por la realidad del cítrico andaluz. No sé si se ha producido ya alguna respuesta, alguna reacción. Sí, hemos tenido una primera reunión. Es verdad que en los últimos años, este año, si hay algo por lo que destaca desde que empezó el año agrícola en septiembre, entre otras cosas, yo creo que es la peor campaña de citrícola que hemos padecido en los últimos 25 años. Yo desde que soy agricultor y soy además productor de cítricos, yo creo que no he tenido, yo personalmente no he tenido otra peor, ¿no? Entonces hemos tenido una reunión con el consejero, que evidentemente está preocupado. El cítrico es un cultivo muy importante, como lo es también el olivar o como es la ganadería, como son todos, ¿no? Porque eso es lo que, como decía antes, estructura el sistema, ¿no? Y bueno, hemos acordado una serie de acciones, una de ellas empezar por hacer un censo de lo que realmente tenemos, porque para solucionar un problema es importante conocerlo, ¿no? Y para conocerlo lo mejor que hay que empezar por saber cuántas hectáreas tenemos de cada variedad, cuáles son nuevas, cuáles son antiguas, cuáles son las que tienen futuro, cuáles son los costes, hacer una especie de estudio inicial y luego intentar poner remedio. Pero el remedio pasa sobre todo porque las cosas tengan un precio razonable y eso es el concurso de todos, también de los lineales, de las cadenas de supermercados, de las tiendas, que tienen que comprender que si el productor no recibe una cantidad razonable, pues no puede seguir adelante con una producción de calidad. También de los ciudadanos, que tienen que ser conscientes de la importancia que tiene de proteger las producciones propias, cosa que en este país a lo mejor no hemos hecho mucho y sí hacen en otros sitios, ¿no? Bueno, pero un pequeño paréntesis, ya que le hemos mencionado en nuestra conversación. ¿Por qué llamas al consejero Luis Planas un verso perdido dentro del gobierno de la Junta? Bueno, eso ha llamado un poco la atención. Yo no esperé que tuviera tanto repercusión. Bueno, a ver cómo lo explico. Primero, tiene una buena relación con el ministro y como todo el mundo sabe, los consejeros de la Comunidad Autónoma de Andalucía no sobresalen por llevarse precisamente bien con el gobierno central. Sin embargo, el consejero Luis Planas sí tiene una buena relación con el ministro, probablemente porque tenemos en este instante todos un interés común, y eso es muy importante, que es salvaguardar en el debate de la PAC en el que estamos, los intereses. Al primero decir, bueno, si tenemos una buena PAC a nivel nacional, después vendrá la discusión sobre el reparto interno, pero de momento el interés es común, mantener una PAC que haga posible seguir adelante durante el periodo 2014 a 2020, que es en el que estamos en curso, ¿no? Y yo creo que el consejero ha sido inteligente en el sentido de darse cuenta de la necesidad de que en este momento es mucho más productivo la armonía que la no armonía, y ha tenido una buena relación con el ministerio, que nosotros naturalmente aplaudimos, ¿no? ¿Qué tal el señor Cañete? Porque los agricultores terminasteis muy, en fin, voy a utilizar una expresión que ustedes van a entender, muy hartos de la ministra Rosa Aguilar, ¿no? ¿No os gustó nada su gestión? Terminamos vamos a ver, el problema de Rosa Aguilar fue literalmente que no estuvo. Es decir, tuvimos un tiempo donde la ministra parecía no ejercer de ministra de Agricultura. Hacía a lo mejor alguna declaración muy para la galería, y ya sabíamos todos que era para la galería. Incluso he de decir que en Bruselas se extrañaba muchas veces la actitud de la ministra, dicho por los propios funcionarios de Bruselas, algunos españoles que estaban allí, que decían, pero es que esta señora no estaba en esto. Hombre, llegó Miguel Arias. Miguel Arias es la segunda vez que es ministro de Agricultura, como esto sabido de todos. Ha sido parlamentario europeo, conoce bien la agricultura comunitaria, y en un momento en el que nos enfrentamos al enorme reto de la renovación de la PAC
en el periodo 2014 a 2020, era muy importante tener un ministro que conociera el paño, como se dice vulgarmente, y también es muy importante, y por lo tanto bienvenido sea, tener un consejero que conoce bien el paño de Bruselas, que lo conoce bien, porque como todo el mundo sabe, estuvo allí muchos años y además ha sido embajador en Marruecos, en fin, conoce bien el sistema agrícola y el paño europeo. Esa conjunción de estas dos personas en un momento clave, en un sitio importante como esto, para nosotros ha sido una buena noticia. Bueno, un sector, un mundo que tú conoces muy bien, Ricardo, es el mundo de los cítricos, de las naranjas. Compañeros tuyos, agricultores, están demandando a la Junta de Andalucía una campaña seria para promocionar entre nosotros el consumo de la naranja andaluza, porque creo que la competencia de la naranja marroquí es tremenda, ¿no? La competencia de la naranja marroquí, incluso la de Sudáfrica, incluso la de Sudamérica. Aquí ha ocurrido a veces, yo recuerdo hace 2 años, ¿no? 3 años, que tuvimos un momento de una crisis tremenda de precios, en esta ocasión era con las clementinas de Nules, las conocidas mandarinas, Sí. ¿no? Que mientras en La Vega estaban literalmente tirándose al suelo para terminar la campaña, para que los árboles florecieran normalmente y tal, ¿no? Pues te ibas a un supermercado y veías naranja de Sudamérica. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que el coste del transporte, recolección y todo lo demás desde Sudamérica hasta aquí sea más barato que lo que puede valer una naranja en La Vega del Guadalquivir? Y entonces es que hay algo más que el precio, evidentemente, y esto es largo de explicar, pero muchas veces hay algo más que el precio en esta competencia desleal, ¿no? Pero habría que insistir en esa petición de tantos agricultores. Vamos a promocionar nuestra naranja. Sí, porque además, vamos a ver, promocionando nuestra naranja y consumiendo nuestra naranja, yo creo que hacemos muchas cosas a la vez. Primero consumimos un producto de calidad bueno para la salud, vitamina C y todas estas cosas, ¿no? Pero es que además promocionamos lo nuestro, por lo tanto nuestra actividad económica. Promocionamos la actividad económica en los pueblos y el mantener una estructura en un momento donde hay más falta el trabajo que nunca, ¿no? Lo que parece mentira es que, bueno, se puede decir de naranja como se puede decir de otros muchos cultivos, ¿no? Estemos consumiendo cultivos de fuera cuando lo tenemos aquí. Eso en otros países es algo bastante impensable. Yo siempre aludo, por ejemplo, los franceses son gente extraordinariamente consciente de valorizar lo propio. Se dice que son chauvinistas. Bueno, pues si eso es chauvinismo, bienvenido sea el chauvinismo, ¿no? Si somos capaces de decir, mire usted, comemos nuestras naranjas, después comeremos las de los demás, porque son nuestras, porque son buenas, porque son de extraordinaria calidad, porque están más cerca y porque además de alguna manera ayudamos a todo el sistema que nos rodea, ¿no? Y luego, dicho sea de paso, hombre, lo que también me parece excesivo es que en un país como España, en una provincia como la nuestra, Sevilla, productora de naranjas, vayas a algún establecimiento y por un zumo de naranjas te estén pidiendo 3 euros. A mí me parece que es una barbaridad, pero en fin, supongo que es un asunto en el que no quieres entrar. No, sí quiero entrar, claro. Yo creo que al final hay que repartir el juego, ¿no? O sea, 3 euros, si cuesta 3 euros un zumo que se hace con... Yo lo he pagado, Ricardo, yo he pagado por un zumo 3 euros. Y también resulta llamativo que teniendo la naranja que tenemos aquí, si nos fijamos con detalle, la naranja que se utiliza muchas veces en los bares donde se hacen zumo, pues no es precisamente la mejor calidad. Pues yo digo, bueno, exijamos calidad, y tampoco hace falta pagar 3 euros porque no salen las cuentas. Yo lo digo muy sencillo, 1 kilo de naranja hoy en la Vega del Guadalquivir está de la Nebelina, aunque está ya un poco terminada la recolección porque ya estamos con otras variedades, pues, o vamos a decir otra variedad que no sea las Lane Late, por ejemplo, ¿no? Eso está hoy, el mercado está en torno a los 15 céntimos para el agricultor. Pongámosle el número que pongamos. No hay ninguna razón clara por la que un vaso de zumo tenga que costar lo que cuesta. También imagino que es un problema de la cantidad de que se consume, ¿no? Si todos consumimos más, todo esto se abarata, pero lo importante es eso, ¿no? Que valoricemos lo nuestro, y que seamos capaces de darnos cuenta de que además de vender salud, estamos vendiendo también actividad económica para la zona. Sí, señor. Hay algo que sé que te preocupa particularmente, que es el futuro PAC, la política agrícola común en Europa. No esperas mucho de la PAC, se está todavía debatiendo. Si tú pudieras levantar tu voz en la Comisión Agrícola del Parlamento Europeo, ¿qué dirías? Pues yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es
y hacerle a los parlamentarios europeos y también a la Comisión es: ¿queremos o no queremos tener una agricultura europea? Porque si queremos tener una agricultura europea hoy, con la cantidad de restricciones que se imponen, que no las tienen muchas veces quienes compiten con nosotros, y hablo de cuestiones de carácter ambiental, de cuestiones de carácter social, de limitación de utilización de pesticidas, condiciones y todo lo demás, que encarecen, porque todas estas cosas encarecen, del greening, como le llaman en Europa, el reverdecimiento, que es más esfuerzo, más dificultades. Pues si ustedes ponen más dificultades o ponen los medios mediante el apoyo económico para de alguna manera compensar ese mayor esfuerzo, o sencillamente pasará pues lo que está pasando, y es que cada vez hay menos agricultores y cada vez hay más zonas despobladas. Si quieren tener una agricultura, pues como hacen los americanos, de los que tanto se critica, pues tienen la Farm Bill famosa, que tiene un apoyo importantísimo al sistema agrícola, pues tienen que defender eso. Y a partir de ahí, pues tengan ustedes un presupuesto razonable y pongan ustedes unas normas que sean cumplibles, que es otra de las cosas que muchas veces... Y tercero, que las normas que ustedes obligan a cumplir a los agricultores españoles, o europeos en general, también tenga que cumplirlo quien compite con nosotros, porque no tiene ninguna lógica que estemos cumpliendo una serie de normas que no cumple el señor que entra por la frontera y está pues en el mismo mercado que nosotros sin cumplir todas esas normas. No puede ser. Ricardo Serra, llevas toda la vida en el campo, desde el 92, presidente de Asaja Sevilla, presidente de Asaja Andalucía. Yo creo que ya casi nada te sorprende. Pero sí te está llamando poderosamente la atención algo que ahora te comento. Das una vuelta por el campo andaluz y te encuentras cada vez más con letreros de "se vende" al pie de la parcela. Complicado asunto, ¿eh? Sí, además resulta llamativo porque son parcelas pequeñas. Es decir, esa historia de los grandes agricultores, o sea, vamos a ver, hace unos años, lo que ya se llamó el Instituto Nacional de Colonización y tal, estableció una serie de parcelas agrícolas que eran pues 14 hectáreas, una cosa como esta, que se le daban a un agricultor, y una casa, y todos los pueblos estos llamados de colonización han sido zonas muy... Esas zonas, hoy día, con esa superficie es imposible mantener una familia, es literalmente imposible, ¿eh? Y la gente, después de haber intentado todo, pues llega un momento que además, porque por el envejecimiento al que antes aludíamos, porque los jóvenes han visto mejores oportunidades de negocio o de vivir, de vida, no de negocio, de vida, en otros sitios, pues llega un momento en que los que están no pueden seguir adelante y los que están haciendo otras cosas lo que hacen es vender. Y como no hay una venta muy ágil, porque no hay nadie que compre, pues al final lo que se pone es la tablilla, como decimos, para ver si a alguien que pase por allí se le ocurre. Pero sí que es un síntoma alarmante el que nunca se había visto, y ahora sí se ven las tablas de "se vende" a pie de parcela en muchas zonas del campo. Sí. Terminamos. A pesar de todo, a pesar del panorama que hemos dibujado y comentado en esta conversación, a pesar de esos anuncios, esas tablillas "se vende", tengo aquí una frase tuya: "Creo que la agricultura será más importante en el futuro". ¿En qué basas esta afirmación tan optimista? No es optimista, y aparte de que para ser agricultor o para ser empresario hace falta un cierto dosis de optimismo, porque si no, esto no funciona, y el optimismo es lo que nos lleva muchas veces a seguir en la batalla, por decirlo de alguna manera, pero ahí están los datos. En el año 2030 seremos 9.000 millones en el mundo, y luego, por decirlo de manera un tanto gráfica, y perdóname la familiaridad, un chino comiendo pollo necesita 5 veces más superficie que un chino comiendo arroz. Y hay cada vez más chinos que comen pollo. Por lo tanto, el crecimiento de la demanda, de lo que necesitamos, viene porque la población crece y porque los usos de las costumbres demandan más superficie, más alimentos, producir en más superficie. Como la capacidad de superficie disponible es limitada, podemos mejorar los rendimientos por una parte, pero también evidentemente habrá una tensión en el crecimiento de la demanda. Por eso es por lo que creo que en Europa tiene que haber una agricultura que de alguna manera garantice en una parte importante el suministro a los propios europeos, porque no podemos estar dependiendo de algo tan estratégico como es la alimentación
de lo externo, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, pues si es más barato producir en Argentina, produzcamos en Argentina, y si alguna vez tenemos un problema, ¿qué hacemos? Entonces, no digo que solamente tengamos que producirlo todo en Europa, pero sí es estratégicamente necesario e importante que se produzca en Europa, no solamente por la producción, sino por el mantenimiento de la zona rural, que la dinamiza de alguna manera es evidentemente la actividad agraria, en una parte muy importante, en otras zonas a lo mejor no, pero como una base importante. Por eso es por lo que entiendo que hay futuro en este negocio, si nos dejan, y con un poco también con la colaboración de todos, cómo no. Si nos dejan, como decía el bolero. Reelegido presidente de Asaja, muchas gracias, enhorabuena y todo lo mejor para ti, para la gente del campo y todo lo mejor en consecuencia para nosotros. Muchas gracias. Siempre es un placer. Muchas gracias, Ricardo. Y a ustedes les veo mañana, por cierto, 14 de febrero, San Valentín. Mañana vamos a recibir a Ángela Becerra, escritora, autora de un libro, de una historia de amor y desamor que se desarrolla aquí en Sevilla. Hasta mañana, buenas noches.